Avatar Tanya 41. Tanya extendió una mano, atrapó un copo de nieve negro en su palma y observó cómo se derretía formando un charco gris turbio. ¿Quién habría imaginado que la contaminación de su flota produciría un efecto tan dramático en climas nevados? Miró hacia el mar y vio un pequeño punto blanco en la distancia que crecía lentamente a medida que sus barcos se acercaban cada vez más. A Zhao le encantaba imaginar ese momento. Siempre estaba teorizando qué palabras utilizarían los historiadores para describirlo mientras llevaba su flota a la puerta de la tribu del norte, recordó, tamborileando con los dedos de su brazo sano en la barandilla de su balcón. No creo que alguna vez considerara que no estaría vivo para ver su sueño hacerse realidad. Sin embargo, ahora que estoy en su lugar, me encuentro reflexionando sobre esas mismas preguntas. ¿Cómo recordará la historia este día? Miró a un lado al compañero que estaba a su lado. ¿Qué piensas, príncipe Zuko? Zuko resopló de mal humor, mirando fijamente al océano como si lo hubiera ofendido personalmente. ¿A quién le importa lo que digan? Lo único que importa es capturar al avatar. Tanya sonrió con sorna. Vamos, Zuko. ¿En estos días solo piensas en capturar al avatar? Todo trabajo y nada de diversión hacen que la compañía sea aburrida, ya sabes. Una fuerte ética de trabajo es un rasgo admirable, pero es saludable tomarse descansos para descansar y relajarse de vez en cuando. No me digas que nunca te tomaste un día libre durante tu búsqueda del avatar. La única respuesta de Zuko fue un resoplido molesto. Tanya puso los ojos en blanco. Sí, no me extraña que te hayas vuelto tan gruñona. Una vez que regresemos a casa victoriosos, lo primero que haré será tomarme unas agradables y largas vacaciones en algún lugar cálido y exclusivo para gente rica. No creerías cuánto gana un almirante en estos días. ¿Tú? ¿Lejos de la guerra? Zuko resopló incrédulo. Lo creeré cuando lo vea. Tanya hizo un puchero ferozmente. ¡Qué grosero! ¿Cuántas veces te he dicho que todo lo que siempre quise fue una vida tranquila y cómoda en un lugar seguro y pacífico? Me haces parecer una especie de maniática de la guerra. Las personas que valoran la paz y la tranquilidad no suelen liderar fuerzas de invasión, respondió Zuko. Bueno, tampoco es que tuviera muchas opciones, ¿no? Replicó Tanya. Nací maestra fuego, y eso significa servicio militar obligatorio para aquellos que no nacieron lo suficientemente ricos como para escabullirse. Si de todas formas debo luchar en esta guerra, es mejor hacerlo como comandante que como un soldado raso común. Zuko arrastró los pies torpemente y se quedó en silencio por un momento. Cuando finalmente volvió a hablar, había una nota vacilante en su voz. Oye, Tanya, si no tuvieras que ser soldado, ¿qué serías? Tanya lo miró y entrecerró los ojos con curiosidad. ¿Qué quieres decir? Es que no puedo imaginarte siendo otra cosa, continuó Zuko. Siempre has sido un maestro fuego muy talentoso y un estratega natural. Cuando éramos jóvenes, parecías haber nacido para ser un guerrero. Miró hacia el océano. Pero si hubieras podido elegir el camino que tomaría tu vida, ¿qué habrías elegido? Tanya le frunció el ceño. ¿Y no te ha estado afectando? Simplemente responde la pregunta. Bien, bien. Tanya cerró los ojos y respiró hondo, saboreando la brisa del mar. Si quieres saberlo, siempre quise ser comerciante. Un comerciante. Repitió Zuko, incapaz de ocultar la sorpresa en su voz. Así es. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Tanya, pero a diferencia de la sonrisa aguda y salvaje que él solía atribuirle, esta parecía mucho más gentil. Serena, incluso. Sería un uso mucho más eficiente de los recursos humanos dirigir una organización que tiene como objetivo fabricar y vender productos útiles al mundo, en lugar de arrojar a la gente contra las lanzas enemigas. Y con todas las colonias que hemos creado, las oportunidades para una nueva era dorada de negocios son ilimitadas. Si crees que mis estrategias militares son buenas, espera y verás mis estrategias de marketing. Sería la mujer más rica del mundo dentro de una década. Zuko se burló, dividido entre la incredulidad y una extraña sensación de tristeza. En su cabeza, Tanya siempre había sido la aterradora y despiadada demoníaca que había conocido de niño, y cada interacción con ella solo había reforzado esa creencia. Sin embargo, esa Tanya era el producto de las leyes de reclutamiento impuestas por su familia. Su imaginación podía imaginar una Tanya diferente, una Tanya que había tenido la libertad de elegir su propia vida, con una facilidad sorprendente. Una Tanya que usaba su agudo ingenio para planear pronósticos de efectivo en lugar de formaciones de batalla. Una Tanya que sonreía maniáticamente mientras aplastaba negocios rivales, en lugar de ejecutar a sus enemigos.
Una Tanya cuyas manos tenían el olor oxidado de las monedas, en lugar del olor a sangre. Tanya miró fijamente el océano con una mirada distante en sus ojos, antes de volver de repente a la realidad. Bueno, no importa. Es solo un sueño, anunció. Lo que importa es lo que hagamos con nuestra realidad, y la mía es ser el almirante que conquistó el norte, así como la tuya es ser el señor del fuego que capturó al avatar. Hablando de eso, será mejor que te vayas y te prepares. Llegaremos pronto, y para que el plan sea un éxito, nuestro tiempo debe ser perfecto. Zuko asintió y se alejó, solo mirando hacia atrás cuando llegó a la puerta. Una parte de él no pudo evitar sentir una punzada de culpa al ver a Tanya, una chica más joven que él, parada sola a la cabeza de una flota de hierro. ¿Cuántos otros Tanyas en ciernes había en su nación? ¿Cuántos de sus compatriotas se habían convertido en los guerreros que nunca quisieron ser por orden de sus antepasados? Cuando sea señor del fuego, le daré a mi gente la libertad de elegir. Lo juro. Se prometió a sí mismo mientras avanzaba hacia la oscuridad de la nave. Aang se pasó la mano por la cabeza, haciendo una mueca de dolor por la sensación sucia que la nieve negra le dejó en la palma. Retiró la mano para examinar la mancha gris que le cubría los dedos. Esa nieve negra no era natural. Algo que nunca debería haber existido en este hermoso mundo, y no pudo evitar pensar que era un presagio del futuro que la Nación del Fuego buscaba traer. ¿También teñirían de negro la lluvia? ¿Llenarían de nubes oscuras el cielo de todo el mundo? ¿No comprendían que estarían bloqueando el mismo sol del que extraían su propia fuerza? El silencio que precede a la batalla es insoportable. Un terror tan silencioso, murmuró el jefe Arnook, mirando la ciudad desde su lado. Aang no pudo evitar simpatizar con él. Minutos antes había pintado marcas en las frentes de Sokka y otros jóvenes al enviarlos a una misión de la que sabían muy bien que no podrían regresar. Debía ser horrible tener que dar órdenes que enviaban a su propia gente a un peligro mortal. No estaba allí cuando la Nación del Fuego atacó a mi gente. Aang apretó el puño mientras una oleada de determinación lo atravesaba. Esta vez voy a marcar la diferencia. Las tribus del agua necesitan un avatar ahora más que nunca. No les fallaré. Lo juro. Se prometió a sí mismo mientras miraba el cielo salpicado de negro. Por fin aquí. Agnaquela, murmuró Tanya para sí misma mientras la ciudad de hielo aparecía a la distancia a través de su catalejo. La ciudad capital de las tribus del agua del norte y el único asentamiento que podía permitir una entrada segura a las tierras árticas que se extendían más allá de ella, donde se encontraban los otros asentamientos más pequeños. Se decía que la ciudad había sido construida inicialmente como muestra de unidad entre las tribus del agua, originalmente independientes, mucho antes del cisma que hizo que muchas tribus migraran al Polo Sur. Su ubicación la convirtió en el único centro económico para que los países extranjeros comerciaran con el Polo Norte y, como tal, creció rápidamente hasta convertirse en la más grande de las ciudades del norte y la sede del poder de la tribu del norte. Una historia inspiradora, pero también una flagrante debilidad para las tribus del norte. ¿Quién controlaba Agna que la controlaba el Polo Norte? Ninguno de los otros asentamientos se había molestado en construir grandes defensas propias, satisfechos con la idea de que Agna serviría como barrera entre ellos y cualquier amenaza extranjera. Sin embargo, una vez que la Nación del Fuego la capturara, inmediatamente controlaría todas las rutas comerciales entre las otras ciudades, cortando gran parte de sus comunicaciones y permitiéndoles el paso directo a los otros asentamientos. Sin esta ciudad, la resistencia del norte se desmoronaría. Uno de sus oficiales superiores se acercó a ella y se puso firme. Almirante, todos los barcos están en posición. El dragón blanco está esperando permiso para avanzar y probar las aguas. Y Tanya bajó el catalejo y se lo dio unos golpecitos en la barbilla mientras pensaba. Las tribus del norte estarán reuniendo sus defensas, y si todo lo que Zuko nos ha dicho sobre el avatar es cierto, probablemente estará ansioso por cumplir con su deber. Hay muchas posibilidades de que lo envíen a hundir nuestro primer barco en un intento de disuadirnos. ¿No deberíamos enviarlo entonces?, preguntó el comandante. Lo haremos. Es importante que revisemos si hay trampas antes de utilizar toda nuestra fuerza. Tanya le entregó el catalejo y luego subió a la barandilla del balcón. Pero sería negligente de nuestra parte no darle al estimado avatar una bienvenida apropiada, ¿no es así? El fuego brotó de sus pies mientras Tanya se elevaba hacia el cielo, flotando en el lugar por un momento. Hazle una señal al dragón blanco para que comience su avance y luego toma el mando de la flota por mí durante unos minutos. Me uniré al dragón blanco para asegurarme de que le demos al norte una presentación adecuada.
Vas a luchar contra el avatar. Almirante, debo insistir en que no lo hagas. Respondió el comandante con urgencia. Tu brazo aún no se ha curado y necesitamos que supervises la flota. No puede haber invasión sin ti. Lo sé, respondió Tanya, con una sonrisa salvaje en el rostro. Pero tendrás que perdonarme por mi pequeño toque de teatralidad. Después de todo, hoy marca el comienzo del fin de esta guerra. Y dicho esto, se lanzó hacia el barco que se alejaba cada vez más del resto de la flota. No perderé ante ti, ser décimo, ni ante tus manipulaciones, ni ante este títere avatar que has puesto en mi camino. Lo juro. Se prometió a sí misma mientras se lanzaba a través de un cielo lleno de nieve negra. La primera de las enormes bolas de fuego del asedio se estrelló contra las grandes puertas que custodiaban la ciudad con un fuerte crujido, provocando cascadas de nieve y hielo fracturado que se derramaron sobre la gente cercana. Inmediatamente, un equipo de maestros agua se apresuró a reparar la brecha, pero antes de que pudieran terminar, una segunda bola de fuego chocó contra un puente, derritiéndolo en un instante. Aang tenía claro que no podían permitir que el bombardeo continuara, de lo contrario no quedaría nada de la ciudad que salvar. En un instante, estaba sobre la espalda de Appa y volaba hacia la nave que se acercaba. Cuando se lanzó la siguiente gran bola de fuego, Aang bloqueó su camino, preparó su bastón y creó una corriente de aire a su paso. Tan pronto como estuvo lo suficientemente cerca como para sentir su calor en su piel, Aang se lanzó hacia adelante, golpeando la bola de fuego a un lado con su aire control y enviándola a toda velocidad sin causar daño a un acantilado cercano. Yo me encargo de aquí, muchacho, le gritó a Appa mientras saltaba del lomo del bisonte y desplegaba su planeador, descendiendo como un pájaro en picada hacia la cubierta del barco. En el momento en que sus pies tocaron la superficie metálica, convocó grandes olas de viento que hicieron caer al suelo a los soldados cercanos. Ahora bien, ¿cómo desactivar los trabuquetes? Eran máquinas grandes y de aspecto robusto, pero apostaba a que si podía encontrar un par de puntos débiles, el familiar hormigueo del aire calentándose rápidamente hizo que sus instintos le gritaran que se moviera, y Aang se arrojó a un lado una fracción de segundo antes de que una gran corriente de fuego rugiera a través del espacio en el que había estado parado. Cuando golpeó el suelo, rodó con su impulso, saltando sobre sus pies y agachándose en una postura baja. Todos los maestros aire eran tan difíciles de golpear, ¿o ser el avatar te da algún tipo de hiperconciencia? Juro que me resultaría más fácil intentar golpear una mosca con una flecha que asestarte un golpe certero. Aang apretó la mandíbula al oír la memorable voz. De pie orgullosamente en el otro extremo de la cubierta, con una mano aún humeante por la explosión de fuego que acababa de lanzar, estaba la chica de cabello dorado que parecía convertirse en una amenaza cada vez mayor cada vez que se cruzaban. Tanya sonrió al escuchar su nombre, y Aang se dio cuenta en ese momento de que ella se comportaba un poco diferente. Durante sus encuentros anteriores, Tanya se había mostrado muy formal. Siempre se mantenía firme como un soldado perfecto y rara vez permitía que su expresión se desviara de la de una confianza tranquila. Sin embargo, ahora parecía un poco más relajada y su mirada segura tenía un dejo de arrogancia. Tal vez no sentía la necesidad de hacer ceremonias sin Zhao cerca. Los otros soldados se separaron a su alrededor y formaron un gran círculo silencioso alrededor de los bordes de la cubierta. Una vez me dijiste que pensabas que la guerra era un desperdicio de vidas humanas sin sentido, comenzó Aang, mirando con resolución a su mirada penetrante. Entonces ayúdame a evitar que se desperdicien vidas ahora. No es demasiado tarde para detener esta batalla. Sabes que tienes toda la razón, Avatar, asintió Tanya con aire de suficiencia, caminando lentamente hacia él. No hay razón para que se derrame sangre hoy. Dejemos que prevalezca la calma y tratemos de resolver esto por medios diplomáticos. Aang relajó un poco su postura, viendo la oportunidad que había estado esperando, cuando un recuerdo de la expresión de culpa oculta de Jeon cruzó su rostro. Inmediatamente se tensó de nuevo y sus ojos se entrecerraron con sospecha. No podía permitirse el lujo de bajar la guardia cerca del asesino de Jeon. ¿Lo dices en serio? Por supuesto. Respondió Tanya jovialmente, deteniéndose a unos pocos metros de él. Dile a la tribu Agua del Norte que nuestras demandas son simples. Depongan las armas, entreguen a Unakela y entreguen al avatar bajo nuestra custodia. Si hacen eso, nadie sufrirá daño. Las tribus del norte serán absorbidas sin problemas por la Nación del Fuego y todos tendrán garantizados sus derechos como ciudadanos coloniales. Aang la miró fijamente. Eso no va a pasar. ¿No? Tanya fingió estar herida. Esa fue una respuesta bastante brusca, Avatar.
Realmente necesitas trabajar en tus habilidades de negociación. Esto no es un juego, Tanya. Bien, porque no estoy bromeando. Todo rastro de alegría desapareció del rostro de Tanya, dejando en su lugar una mueca de seriedad mortal. Tenemos más número. Tecnología superior. Tácticas superiores. Afronta los hechos, Avatar, estás completamente superado. La Nación del Fuego ganará esta batalla. Resistirse solo retrasará lo inevitable y traerá sufrimiento inútil. No es inevitable. Nada de esto lo es. Gritó Aang, con la ira brotando de su interior. El resto del mundo no quiere esta guerra. Solo quieren protegerse cuando la Nación del Fuego venga a intimidarlos para que se sometan. Todo lo que se necesita para poner fin a esto es que convenzas a esta flota de que se dé la vuelta y regrese a casa. Tanya se burló de él. Eres un niño que intenta encontrar una solución simple a un problema que es mucho más grande que tú. Esta guerra no persiste solo porque el Señor del Fuego así lo quiera. Es una mezcla desordenada y complicada de rencores, codicia y orgullo fuera de lugar en todas las naciones, que ha estado creciendo incluso antes de la muerte del Avatar Roku. Tanya miró hacia otro lado y comenzó a caminar de un lado a otro. Nunca podrá haber paz hasta que los nobles que se benefician del tráfico de muertes ya no puedan llenar sus bolsillos con dinero sangriento. Hasta que las familias afligidas de quienes murieron por sus países puedan superar su sed de venganza. Hasta que un bando quede tan maltrecho que no le quede otra opción que aceptar la responsabilidad de la guerra y cargar sobre sus hombros la eterna vergüenza de sus horrores. La única manera de lograr la paz ahora es que un bando salga victorioso. Cuanto más rápido y con más eficacia, mejor. Aang negó con la cabeza. Estás equivocado. No digo que será fácil, pero las naciones pueden resolver sus diferencias sin pelear. Solo necesitan estar dispuestas a escucharse nuevamente. Tanya se burló, mirándolo con un desprecio apenas disimulado. La última vez que hablamos, pensé que tal vez tú y yo pensábamos de la misma manera. Ahora veo que estaba equivocada. Puede que ambos deseemos la paz, pero tus métodos para lograrla están arraigados en un idealismo tonto. Los míos siguen el camino de la lógica. ¿Eso es lo que te dijiste a ti mismo cuando asesinaste al maestro Jeon? Replicó Aang concisamente, apretando la mandíbula mientras la ira comenzaba a brotar de su interior. ¿Qué era lo lógico? La sonrisa burlona volvió al rostro de Tanya, aunque esta vez parecía más sarcástica que genuina, como si fuera un intento deliberado de irritarlo. Aang odiaba que eso estuviera funcionando. No. No me enorgullezco de matar, pero no puedo negar que matar a ese viejo bastardo me trajo cierto nivel de satisfacción. Las manos de Aang se cerraron sobre su bastón planeador. Tienes razón. No pensamos igual en absoluto. Tanya dejó de caminar de un lado a otro. Oh, no intentes jugar la carta de la santurrona. Sí, maté al almirante Jeon, pero tú eres igual de malo. Después de todo y sus ojos se entrecerraron, mirándolo como un gato que se prepara para atacar a un ratón. Las comisuras de su boca se curvaron en una sonrisa sin humor. Mataste al almirante Zhao. Murmullos de ira y burlas de disgusto estallaron entre la tripulación que los rodeaba, y Aang los miró con ojos muy abiertos y llenos de pánico. ¿Qué? No, yo no lo maté. No he matado a nadie. Negó desesperadamente. No te precipites, Avatar. Yo era la líder del grupo que lo encontró después de vuestro pequeño duelo 1 contra 1, replicó Tanya. Estaba tendido en la orilla del río, viendo cómo nuestros barcos en llamas se desmoronaban y se rompían, con un gran agujero quemado en la espalda. Sabemos que Jeon te estaba enseñando a hacer fuego control, y Zhao lo confirmó cuando maldijo tu nombre. Tanya presionó un puño cerrado contra su pecho blindado, inclinando la cabeza en respeto a un recuerdo. Fue con su último aliento que me transmitió el secreto para conquistar el norte. Por eso asumí el manto de almirante en su lugar, y por eso me negué a fracasar. Veré que el norte se someta en su nombre. Los soldados estallaron en vítores y, cuando Aang miró a su alrededor y vio el rencor reflejado en sus ojos, se dio cuenta de que realmente lo creían. La gente realmente pensaba que era un asesino. La injusticia de todo aquello provocó un calor doloroso y acre en su pecho, como si la bilis se estuviera acumulando en sus pulmones. Los maestros aire creían que nunca estaba justificado quitarle la vida a alguien, y que los acusaran falsamente de tal acto era realmente perturbador, incluso cuando provenía de un enemigo. Yo no lo hice, tartamudeó. Te dije que te ahorrarás el aliento, Avatar. No se puede negar la evidencia, replicó Tanya, abriendo los pies y adoptando una postura de fuego control. Ya basta de hablar.
La diplomacia ha fracasado, así que averigüemos qué tan buen soldado eres en realidad. Ella resaltó su punto de vista al desatar una ráfaga de fuego rápida y directa hacia su pecho, de la que Aang se apartó. Dos ráfagas más siguieron rápidamente, pero como una hoja en el viento, Aang se deslizó entre ellas con una facilidad casi casual. Tanya preparó un tercer disparo, y justo cuando Aang cambió su juego de pies para evitarlo, escuchó un gruñido de esfuerzo detrás de él. Se inclinó por la cintura justo a tiempo para evitar la bola de fuego que pasó zumbando sobre su cabeza, disparada por el soldado directamente detrás de él. No esperabas que esta fuera una pelea justa, ¿verdad? Tanya se rió entre dientes, chasqueando los dedos. Otros soldados también comenzaron a lanzar bolas de fuego, obligando a Aang a saltar y girar como un bailarín de ballet para poder evadirlos. Se inclinó por la cintura justo a tiempo para evitar la bola de fuego que pasó sobre su cabeza, disparada por el soldado que estaba directamente detrás de él. No esperabas que esta fuera una pelea justa, ¿verdad? Tanya se rió entre dientes, chasqueando los dedos. Otros soldados también comenzaron a lanzar bolas de fuego, obligando a Aang a saltar y girar como un bailarín de ballet para poder evadirlos. Se desvió, giró y se deslizó mientras una bola de fuego tras otra se dirigían hacia él desde todos los lados, lo que lo obligaba a esquivar y esquivar a un ritmo implacable. O al menos se sintió implacable al principio, hasta que después de aproximadamente un minuto de evasión continua, Aang comenzó a sentir un ritmo en los ataques. Tan pronto como esquivaba un ataque, otro soldado detrás de él lanzaba una bola de fuego de igual velocidad e intensidad hacia él. Un ataque lo suficientemente poderoso como para lastimar, pero lo suficientemente lento para que los soldados del otro lado del cerco evitaran ser golpeados después de que los evadiera. La única que ya no atacaba era Tanya, quien en cambio optó por simplemente mirar con una mirada de intensa concentración. Ella planeó esto. Se dio cuenta a Aang con un sobresalto. No estaban tratando seriamente de derrotarlo. Querían mantenerlo inmovilizado y hacer que usara toda su energía en evadirlos para que estuviera demasiado cansado para combatir al resto de la fuerza de invasión. Tenía que salir de allí. Mientras hacía una voltereta hacia atrás sobre la siguiente bola de fuego, Aang miró a su alrededor y sus ojos se posaron en uno de los soldados que lo rodeaban. Un hombre grande con una mueca de orgullo en su rostro. La siguiente vez que fue el turno de ese soldado de atacar, Aang no solo se agachó, sino que se aseguró de apuntar su trasero directamente al soldado y moverlo burlonamente hacia él. No puedes golpearme, se burló infantilmente. La mueca de desprecio del gran soldado desapareció y fue rápidamente reemplazada por un ceño fruncido furioso. Lanzó otra bola de fuego, que Aang esquivó con gracia. Oficial, y murmuró Tanya en tono de advertencia. Supongo que no debería preocuparme después de todo, intervino Aang. Si todos en la Nación del Fuego apuntan tan mal como él, esta flota se incendiará antes de llegar a la muralla de la ciudad. El gran soldado gruñó como una bestia y lanzó otra bola de fuego, esta vez notablemente más grande y poderosa que la anterior. Pero nuevamente Aang simplemente se deslizó a un lado con facilidad burlona, sonriéndole con picardía. Permanezca en formación, oficial. Espetó Tanya. Las venas de las sienes del gran soldado eran de un rojo prominente e hinchado, y la forma en que rechinaba los dientes era toda la indicación que Aang necesitaba de que estaba a un paso de volverse loco. Zhao estaba lejos de ser el único soldado de la Nación del Fuego con problemas de temperamento. Parecía que, en su prisa por producir maestros fuego listos para el combate para las líneas del frente, su ejército no estaba enseñando a los nuevos reclutas cómo controlar la agresión que estaban fomentando dentro de ellos. Todo lo que haría falta era un empujón más, mientras otra bola de fuego se dirigía hacia él, Aang blandió su bastón como si fuera un bate de cricket, conjurando una ráfaga de viento que desvió la trayectoria de la bola de fuego. Debilitó el fuego a poco más que la llama de una vela, pero fue suficiente para golpear al gran soldado en la nariz. El ojo del soldado se movió y con un rugido animal se volvió loco. ¡No!, gritó Tanya, pero ya era demasiado tarde. Dos manos canosas descendieron y conjuraron una ola de fuego que rugió hacia Aang. Aang simplemente saltó, una corriente de aire mejoró su salto para que pudiera esquivar el ataque. Sin embargo, los soldados del otro lado del cerco no eran tan hábiles. La ola de fuego se dirigió hacia dos de ellos sin dar señales de detenerse. Su coraje se quebró y los soldados se apartaron para dejar que el temerario ataque pasara junto a ellos y se fuera por el costado del barco. El cerco se rompió y Aang no perdió tiempo y avanzó a toda velocidad, a mayor velocidad que el viento, hacia la libertad. ¡Idiotas!
Tanya frunció el ceño, y de sus pies salió fuego para llevarla al cielo. Al mismo tiempo, Aang desplegó su planeador y despegó. Los dos corrieron para ganar altura. Aang se dejó llevar hábilmente por los cambios caprichosos de las corrientes de aire, mientras que Tanya se disparó con fuerza siguiendo su propio camino. En poco tiempo, delgadas capas de nubes bajas comenzaron a envolverlos a ambos y, tras un acuerdo tácito, los dos detuvieron su ascenso y comenzaron a dar vueltas uno alrededor del otro. «Ríndete, Tanya», gritó Aang, y su voz se esforzaba por soportar los fuertes vientos. «Las tribus del agua del norte nunca caerán ante ti». Tanya le devolvió la sonrisa con picardía. «Eso es lo que la gente también dijo sobre las tribus del agua del sur. Pregúntales a tus compañeros qué tal les fue. O mejor aún, mira hacia abajo». A pesar del peligro que representaba Tanya, Aang bajó la mirada para ver qué quería decir. Se abrieron de par en par con horror ante la imagen que se veía a continuación. Cientos de barcos de la Nación del Fuego navegaban en formación hacia el Polo Norte. Su gran número ensuciaba el intenso resplandor azul del océano con manchas de color negro hierro, y el smog que salía de sus chimeneas dejaba una neblina negra tangible. Incluso si pudiera derribar un barco cada hora, le llevaría días deshacerse de todos. Eran simplemente demasiados para que los pudiera derribar él solo. ¿Ves lo que quiero decir? Esta guerra es mucho más grande que tú, gritó Tanya. Ni siquiera tú, con todo tu poder, puedes detener a la Nación del Fuego. Nadie puede. Deja las armas, deja de hacer esta resistencia mezquina y acepta el amanecer de una nueva era. Aang no respondió, pero un gruñido profundo lo hizo. Tanya se desvió justo a tiempo cuando Appa pasó a toda velocidad hacia su amo, cargó al joven nómada sobre su espalda y se apresuró a regresar a Agnaquela. Aang miró hacia atrás para ver si Tanya lo perseguía y se sorprendió al descubrir que no lo hacía. La chica de cabello dorado lo estaba mirando irse con una mirada hostil. No habría importado si lo hubiera hecho. Incluso si no lo hubieran logrado, la flota de la Nación del Fuego destruiría la ciudad. Aang no veía una manera de mantenerlos a raya cuando eran demasiados. Antes de que terminara este asedio, la gente habría muerto. Y no pudo hacer nada para detenerlo. Incluso cuando ya había oscurecido, el bombardeo continuó. La noche era casi sepulcralmente silenciosa. En Agnaquela, los ciudadanos se agazapaban en sus casas, mientras los soldados esperaban con paciencia la primera señal de movimiento de la flota enemiga. En el océano, los enormes barcos de hierro se balanceaban perezosamente de un lado a otro entre las olas, silenciosos como cementerios, salvo que cada minuto uno de ellos lanzaba una bola de carbón en llamas contra las murallas de la ciudad. Algunos habrían dicho que una salva tan mediocre era una pérdida de tiempo. Fuera lo que fuese lo que las bolas de carbón alcanzaron, fue solo el trabajo de unos pocos movimientos de manos de los guardias de la tribu del agua para reforjar de nuevo a partir de hielo fresco. Sin embargo, Tanya se opuso rotundamente a esta idea. Uno de los factores más importantes en cualquier forma de guerra era la moral de las tropas, y nada afectaba más a ella que el agotamiento. Sus barcos solo tuvieron que destinar media docena de tropas cada uno para cargar y disparar los trabuquetes, mientras que el resto de la tripulación pudo dormir toda la noche antes del gran avance de mañana por la mañana. Mientras tanto, la tribu del agua no podía permitirse ese lujo. Tuvieron que mantener despierta a una fuerza mucho mayor de soldados y distribuirlos en puntos clave de la ciudad por si acaso esa zona era blanco de un bombardeo. Por más fácil que fuera para ellos reparar sus propias fortificaciones, eso no significaba que pudieran darse el lujo de ignorar cualquier daño, de lo contrario correrían el riesgo de permitir que se convirtieran en brechas más grandes en sus defensas cuando llegara la mañana. Además, ¿quién podía dormir tranquilo cuando temía que una bola de fuego gigante pudiera atravesar el techo de su cuartel en cualquier momento? Cuando llegó la mañana, la Nación del Fuego estaba descansada y renovada, mientras que la tribu del agua estaba irritable e impaciente. Fue literalmente cuando el primer rayo de sol apareció en el horizonte que la flota de la Nación del Fuego entró en acción de repente. De repente, todas las máquinas de asedio que tenían se pusieron en marcha y lanzaron una lluvia interminable de bolas de carbón directamente sobre las puertas delanteras, mientras los barcos de abordaje comenzaron a dirigirse en tropel hacia la costa. El repentino cambio de intensidad tomó por sorpresa a los aturdidos maestros agua, y los guardias de las puertas principales retrocedieron mientras el implacable ataque del fuego de asedio abrió un agujero en sus puertas y enterró todo a su alrededor en pilas de carbón ardiente. En lugar de luchar para mantener una posición ya conquistada, la tribu del agua siguió su táctica preferida:
retirarse de los muros frontales y retroceder hasta el siguiente conjunto de puntos defensivos. Detrás de las puertas había un patio largo y plano de hielo dividido en 4 franjas por estrechos canales y, en su extremo, las murallas interiores que protegían la ciudad propiamente dicha. La Nación del Fuego no tendría cobertura a lo largo del patio para protegerlos de las tropas a distancia estacionadas en el muro interior, y era una cuestión sencilla hundir cualquier tanque u otras armas de asedio móviles en el suelo. Invasiones anteriores habían derribado las puertas exteriores antes, pero fue en este patio donde todos fueron mantenidos a raya desde la ciudad hasta que salió la luna. Con las puertas exteriores ahora despejadas, los barcos de abordaje comenzaron a atracar, y un enjambre de soldados con armadura roja y negra comenzó a salir de las puertas rotas y se extendió a lo largo de la muralla abandonada, reclamando lo que bien podría ser su único punto de preparación mientras se reunían en formaciones de batalla. La tribu Agua tuvo todo el tiempo que necesitaba para establecerse en sus nuevas posiciones antes de que la Nación del Fuego avanzara. No fue una sorpresa que los tanques blindados se desplegaran en la vanguardia. Usar maquinaria pesada para encabezar sus ataques era una táctica común en el manual de estrategias de la Nación del Fuego. Lo que fue algo más inusual fue la velocidad de su avance. Largas filas de carros de metal estaban enganchadas a la parte trasera de los tanques, lo que los hacía más lentos y lentos. A los costados, delgadas filas de tropas de la Nación del Fuego se extendían con hileras de escudos de pavés formando un muro de escudos que avanzaba a paso firme. Los movimientos lentos y defensivos se parecían más a las estrategias empleadas por el Reino Tierra, y habría sido una mentira decir que fueron efectivos. En el momento en que estuvieron en el rango perfecto, una lluvia de hielo y flechas cayó sobre ellos con tal intensidad que fue imposible para los inexpertos maestros fuego avanzar siquiera un paso. Los tanques de movimiento lento eran blancos fáciles para gigantescas bolas de nieve que simplemente los enterraban a ellos y a su tripulación con un solo golpe, y sin ellos para liderar la carga, el ejército de la Nación del Fuego era blancos fáciles en una implacable ventisca de fuego carámbano. Mirando desde lo alto de los muros interiores de Agnaquela, el jefe Arnook frunció el ceño. No lo entiendo, le murmuró al maestro Pacu. Nunca había visto a la Nación del Fuego emplear una estrategia así. Y con tanta torpeza. ¿Creen que pueden resistir nuestros ataques hasta que estemos exhaustos? No es como si nos fuéramos a quedar sin agua por aquí. Es inusual, convino Pacu. Es evidente que no están acostumbrados a esas tácticas y no se me ocurre ninguna razón lógica por la que puedan creer que una estrategia así les permitiría derrotarnos. Sus bajas se están acumulando, mientras que nosotros apenas hemos perdido a un solo guerrero. Arnook frunció el ceño. ¿Qué opinas del informe del Avatar? ¿Que la almirante Tanya lidera sus fuerzas? Su reputación dice que tiene una astucia despiadada, pero no veo ninguna señal de eso aquí. De hecho, pero en el pasado solo ha dirigido fuerzas más pequeñas. Quizás no se dio cuenta de la diferencia en la logística necesaria para comandar un ejército más grande. Eso explicaría su coordinación descuidada. Realmente descuidado. Si bien las paredes de escudos de pavés impidieron que sus tropas fueran diezmadas por completo, apenas eran lo suficientemente anchas como para brindar cobertura a más de un soldado. Cada vez que las tropas que estaban detrás de ellos intentaban avanzar a lo largo de sus líneas de batalla en un número considerable, se veían obligados a salir de su escondite y recibían inmediatamente un carámbano en la cara por su problema. Habían pasado apenas unos minutos desde el ataque, y ya se estaban empezando a acumular montones de cadáveres a una velocidad alarmante entre las filas de la Nación del Fuego. El jefe Arnook frunció aún más el ceño. ¿Es realmente incompetencia? La Nación del Fuego nunca ha dudado en usar tácticas deshonrosas antes. ¿Podrían estar fingiendo debilidad para atraernos a una trampa? El maestro Pacu se acarició la barba. Tal vez, pero ¿qué trampa podría hacer que valga la pena sacrificar a tantos soldados? Si siguen a este ritmo, todos morirán antes de que salga a la luna. Eso era cierto. Aunque la demonio del Mar del Sur era famosa por su desprecio por la vida humana, seguramente ni siquiera ella podría ser tan despiadada como para sacrificar la totalidad de su propio ejército por la victoria. ¿Por qué entonces sus instintos le gritaban que algo no estaba bien en esto? Lejos del ruido de las líneas del frente, una colonia de focas tortuga holgazaneaba en su cueva. Todavía era demasiado temprano por la mañana para que todos, salvo los cachorros, estuvieran despiertos y activos, por lo que la caverna de hielo estaba en silencio, salvo por el resoplido de una respiración agitada y un par de ladridos juguetones.
De repente, un frenesí de ruido surgió de uno de los agujeros en el hielo, jadeando y chapoteando tan fuerte que las focas cercanas se despertaron de un salto y huyeron. La figura que había surgido del agua helada ignoró sus ladridos alarmados mientras salía, temblando violentamente, y se acurrucó. Pulsos rítmicos de luz anaranjada destellaron alrededor de la cueva mientras la figura exhalaba bocanadas de fuego para calentarse una y otra vez, hasta que el violento temblor comenzó a desvanecerse a un nivel manejable. Zuko decidió que su tío le daba los mejores consejos a veces. No sabía cómo su tío había sabido que una simple técnica de escupir fuego sería tan útil en un clima tan frío, pero de repente se alegró de haber pasado tanto tiempo bajo la tutela de su tío practicando su respiración. Una vez que los escalofríos cesaron por completo, Zuko se puso de pie y se tambaleó hasta la entrada de la cueva. El sol había salido y Zuko bebió con avidez el calor de sus rayos después de su dura experiencia. Cuando Tanya le había encomendado colarse en Aunakela, no creía que hubiera tenido en mente un método tan arriesgado, pero al final había funcionado. Estaba muy por detrás de las líneas enemigas y la atención de la tribu Agua se había desviado de él para centrarse en la armada invasora. No podía pedir mejores condiciones para escabullirse. Por lo que podía ver, se encontraba en algún lugar hacia la parte trasera de la ciudad. Recordando el mapa de la ciudad que Tanya le había inculcado en la cabeza, eso significaba que no podía estar a más de una hora de su destino. Tanya había sido muy clara sobre la importancia del momento para su estrategia. Esa noche habría luna llena, el cenit de los poderes del maestro agua, y él tenía que completar su misión en el momento justo. Hace tanto calor aquí. ¿Cómo es posible? A Aang también le intrigaba eso. Allí hacía calor. Una agradable burbuja de calor tropical en medio de la fría tundra que parecía desafiar las leyes de la naturaleza. Sin embargo, había más que eso. Había algo en ese lugar que se sentía fuerte y tranquilizador, como ir a dormir acurrucado contra Appa. Casi parecía que ese lugar estuviera vivo. Joe sonrió orgullosa. Es el centro de toda la energía espiritual de nuestra tierra, respondió, guiándolos hacia un estanque perfectamente redondo. Después de ser perseguido por Tanya, un desanimado Aang regresó para informarle al jefe Arnoo quién era realmente el líder de las fuerzas de la Nación del Fuego y cuán superados en número estaban. El jefe le había asegurado que, incluso en un número tan grande, Aunakela rechazaría la invasión, pero sintió una tensión en los ojos que no pudo disimular. Lo que no le dijo fue que muchos soldados de ambos bandos morirían antes de que eso sucediera. Vidas que podrían haberse salvado si se hubiera encontrado una solución pacífica. Cuando Joe sugirió consultar a los espíritus en busca de ayuda, Aang casi se arrepintió de no haberlo pensado él mismo. Por supuesto. Si alguien podía ayudar a la tribu Agua del Norte, eran los espíritus. Podían hacer cualquier cosa. Y aún mejor, Joe pensó que ese estanque en el que se encontraban ahora podría ser la puerta de entrada que necesitaba para cruzar al mundo espiritual. Siguiendo sus instintos, Aang caminó hasta el borde de la piscina y se sentó con las piernas cruzadas frente a ella, asumiendo la pose meditativa que Gyatso le había enseñado. Sus ojos se posaron en dos peces dentro del estanque. Uno negro, uno blanco, nadando en círculos uno alrededor del otro. Mientras los observaba, Aang sintió que algo comenzaba a tirar de él desde adentro. El movimiento constante del pez en espiral era hipnótico, acercándolo cada vez más al agua, una luz azul comenzó a brillar en los ojos y los tatuajes de Aang mientras su cuerpo se quedaba quieto y el espíritu del avatar cruzó entre mundos. El sol colgaba directamente en el medio del cielo, señalando que era mediodía, y sin embargo, en las horas que habían pasado desde el inicio de su ataque, la Nación del Fuego apenas había llegado a la mitad del patio. La única razón por la que la Nación del Fuego había podido avanzar bajo el bombardeo de hielo que les arrojaba era porque sus muertos se habían acumulado en tal número que formaban barreras improvisadas, proporcionando suficiente cobertura para enviar refuerzos al frente. No es que sirvieran de mucho, ya que la nueva afluencia de tropas solo permitió que las líneas del frente avanzaran unos 10 metros más antes de verse obligadas a detenerse bajo la presión de los ataques entrantes. 6 horas y miles de vidas habían proporcionado a Tanya terreno suficiente para construir una hilera de casas. La cantidad de cadáveres con armadura roja y negra que cubrían el suelo era francamente ridícula, pero cada segundo aparecían más cabezas detrás del muro de escudos. Incluso con tantas naves, Tanya debe haber estado amontonando a sus soldados como sardinas para que cupieran tantas.
Esto dice mucho sobre la disciplina que se usa en el ejército de la Nación del Fuego, ya que después de pasar una mañana viendo cómo se desperdiciaban las vidas de sus camaradas, sus soldados todavía no muestran signos de desertar, reflexionó el maestro Pacu con tristeza. Son como ganado dócil que se deja llevar al matadero. En efecto. Eso es lo que me pone nervioso de toda esta invasión, respondió el jefe Arnook. Es como si a todos les diera igual morir. Pacu dejó escapar un profundo suspiro. En todos mis años nunca había visto un espectáculo como este. Deberíamos estar celebrando. Debemos estar quitándoles cerca de 100 vidas por cada una que perdemos. No creo que haya habido nunca una batalla que haya sido tan decisivamente a nuestro favor. Hay algo en esto que resulta desconcertante. Estoy de acuerdo, pero al final, poco importa, replicó Arnook. Empieza a reunir a los guerreros detrás de las puertas. Si están contentos de quedarse allí, como tropas sangrantes, frente a nosotros, que así sea. En cuanto salga a la luna, barreremos lo que quede de ellos de un solo golpe, y ese será el fin. Con los civiles resguardados en sus casas y los soldados centrando su atención en el ejército invasor, a Zuko no le resultó ningún desafío escabullirse por las calles de Agnakela a pesar de las muchas veces que le habían dicho cuando era niño que un príncipe no se escondía en las sombras como un ladrón común. Zuko no podía negar que se sentía un tanto liberador cada vez que podía poner en práctica sus habilidades de sigilo. Era una de las pocas cosas en las que podía decir honestamente que era tan talentoso como Azula. Supongo que lo único que puedo hacer bien es algo que mi padre desaprueba. Su ropa de invierno blanca se mimetizaba perfectamente con el entorno mientras movía entre edificios hechos de nieve compacta, agazapado en las sombras cada vez que una patrulla se acercaba. Avanzó rápido y con firmeza por las calles secundarias y los callejones, hasta que finalmente se encontró parado frente a su destino. Presionó sus dedos contra la pared de hielo, derritiendo asideros que podía usar para levantarse, luego repitió el proceso para trepar con firmeza. En el momento en que pasó por encima del muro, Zuko pudo sentir un cambio en la atmósfera. Allí hacía un calor agradable. No en un sentido seco o húmedo, sino como los charcos de agua que se formaban sobre los géiseres en las regiones volcánicas de la Nación del Fuego. Sin embargo, incluso esa descripción parecía carecer de algo. Había una energía palpable en ese lugar. Una chispa casi mágica en el aire que recordaba las historias que su tío le había contado sobre el mundo espiritual. Zuko avanzó a grandes zancadas, cruzando en silencio el pequeño campo de hierba hacia un puente que conducía a las profundidades del santuario. Podía oír voces más adelante, pero no tenían el timbre profundo de los adultos que habrían tenido los guardias. Cuando se acercó lo suficiente para distinguirlas con más claridad, una de las voces le llamó la atención y su rostro se endureció hasta convertirse en una mueca oscura. Conocía esa voz. Por el amor de los espíritus, que no sean ellos. Pero claro, como siempre, los espíritus no estaban con él. Dos chicas estaban de pie en el corazón del santuario. Una con el pelo blanco que no reconoció, y otra con el pelo negro que sí reconoció. Era la campesina de la tribu del Agua del Sur que seguía al avatar, y que tuvo que admitir a regañadientes que había ayudado al último maestro aire a superarlo en astucia un par de veces. Katara. Y si ella estaba aquí, todos los músculos del cuerpo de Zuko se tensaron, como un sabueso que detecta un conejo, mientras sus ojos se posaban en su presa destinada. Sentado con las piernas cruzadas junto a la piscina estaba el avatar, con los ojos y los tatuajes brillantes, pero el cuerpo relajado como si estuviera dormido. Típico. Simplemente típico. Había pasado años de noche sin dormir tratando de encontrar al avatar, y la única vez que realmente hubiera querido evitarlo por unos minutos, el universo lo dejó justo frente a él. Sus ojos se dirigieron al cielo. El sol estaba iniciando su descenso final, bañando el mundo con un resplandor anaranjado mientras se preparaba para esconderse tras el horizonte. Su hora se acercaba inevitablemente. No quedaba tiempo para vacilaciones. Con los puños apretados, cruzó el puente a grandes zancadas, listo para la pelea. En el momento en que el sol tocó el horizonte y la luna comenzó a ascender en su lugar, los guerreros del norte pudieron sentir que las mareas de poder espiritual que los rodeaban cambiaban. La fuerza brotó de su interior. La luz de la luna llena los cargó de poder celestial. Con ella, surgió el deseo de usar ese poder para aniquilar a los invasores que se atrevieran a invadir sus hogares. Un escalofrío colectivo recorrió el ejército reunido tras las puertas de Agnakela mientras todos y cada uno de los maestros agua sentían la fuerza de dos hombres fluir por sus venas. Ahora eran invencibles.
En una noche como esta podían matar dragones, dividir océanos y desafiar a los mismísimos espíritus. Entonces, ¿por qué no podía librarse a esa sensación de fatalidad? Pacu no era un hombre joven. La gran riqueza de la edad era la sabiduría que nace de la experiencia, y él estaba entre los hombres más sabios del mundo. Sin embargo, una lección que nunca había aprendido del todo era cuándo confiar en su cabeza y cuándo seguir su instinto. Su cabeza le decía que ese era el momento de la victoria. La Nación del Fuego había sido una tonta. Tan segura de su propia superioridad que había atacado durante el apogeo de la fuerza de su enemigo. Todos los libros de historia jamás escritos apoyaban la teoría de que en la noche de luna llena las tribus del agua nunca podían perder. Las mismas leyes de la naturaleza los favorecían en ese momento. Sin embargo, su instinto le decía lo contrario. La vida era dura e implacable, y a menudo las soluciones que parecían más fáciles eran las que se cobraban el precio más alto. Ni siquiera el guerrero más optimista podría haber esperado que esta invasión fuera también para las tribus del agua, y sin embargo así fue. La Nación del Fuego había traído un ejército casi 5 veces más grande que ellos y, sin embargo, no había logrado siquiera tocar su ciudad. A este ritmo, el asedio del norte sería conocido como el mayor error militar de la historia, a pesar de haber sido ideado por la mente estratégica más despiadada que tenía la Nación del Fuego en esta generación. Maestro Pacu, la luna llena ha salido, dijo un guerrero que estaba a su lado. Idiota. Era viejo, no ciego. ¿No deberíamos atacar? Lógicamente hablando, sí, deberían hacerlo. Sin embargo, Pacu se dio cuenta de que su instinto no se lo permitía. No podía precisar exactamente por qué, pero tampoco podía desechar el persistente espectro de fatalidad que le impedía dar la orden. Después de todo, ¿qué daño había en permanecer seguros detrás de sus fortificaciones? Al ritmo que iban, la Nación del Fuego se quedaría sin tropas en cualquier momento y se vería obligada a rendirse. No, no lo haremos, suspiró, agitando una mano con desdén. Envía a los guerreros de vuelta a sus puestos. Podemos, fue uno de los vigías quien gritó y todas las miradas se dirigieron hacia su brazo extendido para ver la luz que se elevaba sobre la puerta exterior como una estrella malévola. A pesar de su baja estatura y la distancia que los separaba, su cabello dorado se destacaba como una antorcha entre las sombras. El diablo del Mar del Sur los estaba mirando desde arriba. Pacu era un hombre mayor. Su sangre ya no corría tan caliente y feroz como la de los jóvenes de esta generación. Sin embargo, eso no lo hacía inmune al llamado de la ira. Un temperamento tan frío como la más feroz ventisca hervía en su estómago, nublando las advertencias de sus instintos en una neblina de niebla roja. La muchacha que había asesinado a uno de sus amigos más antiguos y queridos lo esperaba al otro lado del muro, burlándose de él y de la gente a la que había dedicado su vida a proteger. Había asesinado a Geon y ahora sacrificaba a sus propios compatriotas en su vana búsqueda de gloria. «Abrid las puertas», gritó, entrecerrando los ojos como un halcón que se concentra en su presa. Detrás de él, los guerreros del norte gruñeron, agarrando con fuerza las lanzas con las manos mientras abrazaban el vigor de la luna. Olvidad los instintos. Olvidad la precaución. Un demonio estaba al borde del precipicio de su ciudad, y solo había una cosa sabia que hacer cuando te topabas con un demonio. Con un ruido sordo, las puertas heladas de Agnaquela se abrieron y los guerreros del norte avanzaron rugiendo como una inundación liberada de una presa. Habían sufrido la indignidad de que la Nación del Fuego invadiera su tierra natal mientras brillaba el sol, pero con la salida de la luna llegó el momento de que la marea volviera a debarrer la suciedad de sus costas. La mera visión de su frenética carga destrozó la moral de la Nación del Fuego, y con gritos de pánico sus soldados dieron media vuelta y huyeron a la seguridad de sus barcos. Sin embargo, la visión de una presa que huía solo animó aún más a los guerreros de la tribu del agua. Atravesaron los patios helados, corriendo sobre las pilas de soldados caídos de la Nación del Fuego mientras perseguían a su presa. Ni por un momento los ojos de Pacu se apartaron del demonio de cabello dorado que flotaba en la distancia, incluso mientras el hielo y el agua bajo sus pies se retorcían y agitaban a su paso. Esa mocosa se merecía todo lo que le estaba sucediendo y más. Qué arrogancia tenía al pensar que después de todo lo que había hecho, todo el dolor que había causado, podía mostrar su rostro ante ellos con tanta naturalidad. Era casi como si ella fuera, esa mocosa se merecía todo lo que le estaba sucediendo y más. Qué arrogancia tenía al pensar que después de todo lo que había hecho, todo el dolor que había causado, podía mostrar su rostro ante ellos con tanta naturalidad.
Era casi como si ella fuera, el pensamiento errante atravesó la niebla roja que nublaba la visión de Pacu como un cuchillo de carnicero, deteniéndolo en seco incluso cuando la marea imparable de guerreros a sus espaldas se abrió a su alrededor. ¿Por qué atacaría en una noche de luna llena? ¿Por qué se apegaría tan obstinadamente a una táctica defensiva incluso cuando sus soldados se desangraban frente a ella? ¿Por qué se presentaría como cebo justo en el momento en que su ejército estaba en su punto más débil? La única forma en que tenía sentido era si hubiera querido que la atacaran. Si hubiera querido que abandonaran sus propias murallas para una carga decisiva. El olor a descomposición inundó la nariz de Pacu, lo que hizo sonar las alarmas en su mente. Se había familiarizado con el olor de los cadáveres en descomposición, un desafortunado precio para un joven que luchaba en el campo de batalla, pero ahora que se detenía a pensarlo, nunca lo había olido tan intensamente en el primer día de una batalla. El cuerpo enmascarado de un soldado caído de la Nación del Fuego yacía sin vida a sus pies, y en un momento de introspección Pacu se arrodilló y le quitó el casco con cuidado. El rostro que lo miraba estaba pálido y cetrino, con la piel demacrada y pegada al hueso. Los ojos hundidos miraban al cielo con una mirada vacía. Sin embargo, lo que llamó la atención de Pacu fue el golpe que había acabado con la vida de esa pobre alma. Un gran corte sangriento en el cuello. Un corte que estaba salpicado de fragmentos de roca. Este hombre no murió hoy, susurró Pacu para sí mismo, la revelación amanecía en su mente mientras los fragmentos del confuso rompecabezas de Tanya comenzaban a unirse en una imagen clara. Este soldado debe haber muerto hace semanas, luchando contra los maestros tierra en algún lugar de las regiones en disputa del reino tierra. El anciano maestro agua miró hacia el patio lleno de soldados muertos de la Nación del Fuego que los guerreros de su tribu pisotearon sin mirar dos veces. ¿Y si todos esos soldados caídos eran iguales? ¿Y si Tanya había llenado las bodegas de carga de sus naves hasta reventar con bajas robadas de los campos de batalla de todo el reino tierra, solo para colocarlas fuera de Agnakela como señuelo? Si ese fuera el caso, entonces ¿dónde estaba su verdadero ejército? ¡Alto! Es una trampa. Gritó desesperadamente, pero su voz quedó ahogada entre los aullidos frenéticos de sus parientes, ebrios por la luz de la luna. Estaban tan seguros de su invencibilidad bajo el cielo nocturno que toda preocupación por la precaución y la estrategia los había abandonado por completo. Eran como una manada de lobos, aullando a la luna plateada mientras se preparaban para hundir sus colmillos en sus enemigos. Pero el aullido se interrumpió abruptamente y su carga frenética se detuvo de repente cuando los rayos plateados de la luna se transformaron en un rojo profundo y sangriento. Ella ha encontrado un maestro. Zuko tuvo aproximadamente medio segundo para procesar ese pensamiento antes de que un torrente de agua lo golpeara directamente en la cara, arrojándolo hacia atrás como si un rinoceronte de Komodo hubiera chocado directamente contra él. ¿Quién hubiera pensado que el agua podía dar semejante golpe? La pelea había ido muy bien al principio. Había sido rápido y feroz, un torrente incesante de llamas que había obligado al campesino acuático a ponerse a la defensiva. Sin embargo, cuanto más se hundía el sol, más débil se volvía, mientras que la fuerza del campesino crecía con la luna creciente. Lenta pero inevitablemente, sus defensas se volvieron más seguras y los contraataques que lanzaba se hacían más rápidos y con más regularidad, hasta que Zuko se dio cuenta de que era él quien estaba a la defensiva. Cuanto más se prolongara esto, menos posibilidades tendría de ganar. Y solo le quedaban unos segundos antes de que se cerrara la ventana de oportunidad para su parte del plan. Tenía que terminar esto y rápido. Dos olas se retorcían a lo largo del suelo hacia él, y Zuko esperó hasta que casi lo alcanzaron antes de empujarse hacia arriba y hacia un lado con ambos brazos y piernas, saltando hacia un lado y evadiéndolas por un pelo. Lanzó una patada y desató un rayo de fuego que obligó a Katara a transformar su siguiente ataque en un escudo para protegerse. Con el respiro del momento, Zuko cuadró sus pies y profundizó su postura, golpeando hacia adelante para desatar un torrente interminable de llamas. Más agua fluyó hacia Katara para mantener su escudo, y un siseo serpenteante llenó el aire cuando el fuego se encontró con el agua. Zuko se acomodó más en su postura, redoblando la fuerza de sus llamas en un esfuerzo por atravesar la barrera de Katara. Pero no había forma de vencerla bajo la luna llena. Sería una tontería desperdiciar más energía intentándolo. Cuando el torrente de fuego cesó, la forma de Katara cambió, preparándose para convertir su barrera en una ola arrasadora que haría caer a Zuko al suelo. Fue emocionante poder finalmente poner en práctica su entrenamiento. En el pasado, Zuko había sido una amenaza temible. Un maestro fuego inestable del que no tenía otra opción que huir si no quería quemarse.
Pero ahora podía contraatacar. Ahora finalmente podía devolverle todo el miedo que le había causado a ella y a su hermano. Su ola atacó, atravesando la nube de vapor que se levantó del ataque anterior de Zuko. Sin embargo, no se escuchó el crujido satisfactorio del agua al golpear la piel. La ola atravesó el aire vacío. ¿Qué? Katara no tuvo oportunidad de terminar su oración cuando una figura surgió del vapor a su izquierda. Zuko se agachó y la derribó, golpeándola con los pies antes de que pudiera cambiar de postura nuevamente. Katara cayó al suelo con fuerza, su cabeza golpeó el suelo con un ruido sordo, mientras Zuko ejecutaba el mismo giro que había usado en su duelo contra Zhao para rápidamente ponerse de pie. El golpe en la cabeza debió haberle causado una conmoción cerebral a Katara, que parecía estar luchando por mantenerse despierta. Era casi impresionante cómo se negaba a sucumbir al impulso mientras su amiga estaba en peligro. Zuko la despidió, se dio la vuelta y caminó hacia la piscina. Un débil chorro de agua le salpicó la espalda. No te dejaré que te lleves a Aang. Jadeó Katara, encorvada y con las rodillas temblorosas. Se había puesto de pie gracias a su pura fuerza de voluntad. Zuko la ignoró y reanudó su camino hacia la piscina. El avatar permanecía sentado en silencio e inmóvil junto a la piscina, burlándose de él diciéndole lo fácil que sería capturarlo en ese estado. Todo lo que tenía que hacer era extender la mano y agarrarlo, porque tú, Zhao y yo no hemos podido capturar al avatar. Zuko frunció el ceño. Un acto reflejo que ya se había hecho cada vez que alguien mencionaba sus fracasos. Sigue teniendo suerte. Te equivocas. Respondió Tanya, caminando de un lado a otro por la tienda de mando. Le echas la culpa a la suerte porque la verdad te avergüenza. El avatar no ha evitado ser capturado durante tanto tiempo solo por suerte. Tampoco es porque haya confiado en sus poderes de avatar, salvo en algunos casos excepcionales. No, es porque es más hábil que nosotros. ¿Qué? Gritó Zuko, poniéndose de pie de un salto y mirándolo con desprecio. Eso es ridículo. He entrenado durante años para derrotar al avatar y exactamente. Lo interrumpió Tanya, dando un paso hacia adelante y entrando en su zona de confort lo suficientemente de repente como para hacer que Zuko se estremeciera. Has estado entrenando para derrotar al avatar. Todos esperaban que, una vez que el avatar regresara, la única forma de capturarlo sería a través de un duelo épico. Que él querría pelear con nosotros, como lo hicieron sus predecesores. Sacudió la cabeza. Pero eso fue un error de cálculo. Pasamos por alto que este avatar fue criado como un nómada del aire. Una cultura estrictamente pacifista. Todo su estilo de control está diseñado no para luchar, sino para escapar. Y probablemente ha sido entrenado en ese estilo incluso desde que podía caminar. Tú, yo, Zhao y todos los demás maestros fuego hemos sido entrenados para luchar contra nuestros enemigos. Pero él no lucha contra nosotros, solo nos ha estado haciendo retroceder el tiempo suficiente para escapar. Es como decirle a un luchador profesional que intente atrapar a un velocista profesional. No podemos atraparlo porque se niega a dejarse arrastrar a una pelea adecuada. Cada enfrentamiento con él se convierte en un juego de la mancha glorificado, y él está especializado en eso más que nosotros. Zuko la miró desconcertado. Entonces, ¿estás diciendo que es imposible atraparlo? No es imposible, no. Solo tenemos que dejar de jugar a sus juegos y empezar a jugar a los nuestros. Tanya dio un paso atrás y una sonrisa maliciosa se dibujó en sus labios. Sabes que por más que te castigues por no haber podido atrapar al avatar, olvidas que ya lo lograste una vez, aunque no por mucho tiempo. ¿Recuerdas lo que me contaste sobre tu primer encuentro con él en el Polo Sur? Zuko asintió. Sí. Lo tenía cautivo en mi barco. ¿Y cómo lo conseguiste? ¿Luchando contra él? No. Se entregó a mí voluntariamente para salvar a un pueblo. Exactamente. Siseó Tanya, con los ojos brillando con malicia. Tuviste éxito en ese entonces porque no intentaste perseguirlo. Lo obligaste a venir hacia ti. Si tu nave hubiera estado mejor equipada para contener a un avatar furioso, ahora habríamos ganado. Y resulta que tengo una flota entera a mi disposición, y recursos más que suficientes para mantener a un avatar encerrado para siempre esta vez. Zuko miró el mapa de Agnekela con el ceño fruncido. Pero eso solo funcionó la última vez porque amenacé a la aldea. De todos modos, ya estás planeando sitiar el Polo Norte. ¿Qué podríamos usar como cebo? Solo necesitamos algo que él ponga por encima de su propio bienestar. Algo por lo que crea que valga la pena sacrificar su propia libertad. ¿Sus compañeros? Ya lo he intentado antes. Tanya se rió entre dientes.
Es una idea astuta, pero no. Estoy hablando de algo más grande que el apego personal. Algo grandioso. Algo que apela a su inquebrantable deber como avatar, sus compañeros. Ya lo he intentado antes. Tanya se rió entre dientes. Es una idea astuta, pero no. Estoy hablando de algo más grande que el apego personal. Algo grandioso. Algo que apela a su inquebrantable deber como avatar. Las manos de Zuko atravesaron el agua, atrapando los dos objetivos con la velocidad y precisión de un pájaro en picado. Se retorcieron y se agitaron violentamente en sus manos mientras él las sacaba al aire cálido de la noche, pero Zuko se negó a soltarlas. En cambio, cada una fue metida sin contemplaciones en una bolsa impermeable, que Zuko luego cerró con fuerza y sumergió en el estanque el tiempo suficiente para llenarla de agua. El espíritu de la luna luchó contra la bolsa, tratando de atravesar el material correoso para alcanzar a su compañero eterno, el espíritu del océano, que podía sentir a escasos centímetros de distancia. Sin embargo, ahora formaban parte del mundo mortal y sus cuerpos no tenían la fuerza para la tarea. El eterno tira y afloja que los dos espíritus habían mantenido durante miles de años se había roto. Y allá arriba en el cielo, la luna empezó a sangrar de un rojo carmesí. Los guerreros de la tribu del agua se quedaron atónitos, sin saber qué pensar del extraño fenómeno que ocurría allá arriba. La luna era más que un cuerpo celeste en el cielo nocturno. Más que la fuente de sus poderes. Más que el objeto de su adoración. Era un hecho inmutable del mundo. Una ley de la naturaleza que nunca podría romperse. Las civilizaciones surgieron y cayeron, las guerras se libraron y se olvidaron, pero a pesar de todo, la luna siempre había estado allí en el cielo por la noche, iluminando el caos debajo de ella con su luz plateada. Sin embargo, esa noche la luna sangraba. Y sin ella, los maestros agua se sentían absolutamente impotentes. Sin embargo, mientras la tribu agua estaba paralizada por la conmoción, la nación del fuego no lo estaba. En lo alto del cielo, Tanya hizo una señal con la mano y los cuernos de guerra resonaron detrás de las ruinas de la puerta rota. Los gritos de pánico estallaron entre las filas de la tribu agua mientras legiones de nuevos soldados de la Nación del Fuego comenzaban a marchar desde detrás de los muros. Sin embargo, mientras los que estaban al frente de la carga de la tribu del agua gritaban en estado de shock, los que estaban atrás gritaban de terror. Manos acorazadas estallaron como flores de entre las pilas de cadáveres de la Nación del Fuego que habían atropellado, tratando de agarrarse a los cuerpos que estaban adheridos a ellas y se levantaron. Los guerreros temerosos de los espíritus rezaron por la salvación mientras los muertos de la Nación del Fuego se levantaban detrás de ellos, rodeándolos por todos lados. En el cielo, Tanya sonrió con malicia y gritó una única orden a sus soldados que estaban abajo. Allá vamos, damas y caballeros. Primera parte del asedio del norte. Estoy seguro de que algunas personas van a escribir comentarios sobre esto si no lo hago, así que voy a dejar en claro desde ahora que no, Tanya en realidad no está resucitando a los muertos. Por mucho que crea que sería una gran nigromante, solo me ceñiré a las 4 formas de control y otros poderes sobrenaturales canónicos. Lo que ha hecho es reunir cadáveres de todo un ejército de otros campos de batalla y llevarlos a la invasión, almacenados en los carruajes acoplados a sus tanques. Tras la protección de los muros de escudos, sus tropas han estado descargando estos cadáveres y apilándolos sobre los vivos. De esta manera crea la ilusión de que su ejército está sentado allí, dejando que lo masacren, mientras que en realidad se está preparando para una emboscada. Estoy planeando terminar el asedio del norte con una segunda parte de igual tamaño en el próximo capítulo, y luego ordenar los cabos sueltos que no son tan importantes para esta batalla con un capítulo intermedio antes de adentrarnos en el libro de la tierra. Estoy ocupado con el trabajo como siempre, pero espero que la segunda parte esté lista en un par de meses aproximadamente. La tribu del agua estaba en ruinas. Para ser justos, cualquier otra persona habría estado tan aterrorizada como ellos en su situación, fueran guerreros endurecidos o no. El entrenamiento de combate te preparaba para enfrentarte a trampas, emboscadas y todo tipo de maniobras tácticas desagradables. Sin embargo, no te preparaba para que la luna se tornara roja, te arrebataran tu control y los cadáveres de tus enemigos volvieran a la vida detrás de ti. A sus ojos, el mundo debió parecer como si se hubiera convertido en una pesadilla en el lapso de unos pocos segundos. La confusión y el miedo abrumadores eran una reacción comprensible dadas las circunstancias. Eso no significaba que Tanya dudaría en aprovecharlo. «Mátenlos a todos», gritó, y su voz se escuchó con facilidad en medio del caos que reinaba debajo.
La luna sangrienta había confundido a sus propios soldados tanto como al enemigo, pero aquellos a quienes se les había encomendado esconderse debajo de las pilas de cadáveres no eran tropas cualquiera. Eran los que habían estado bajo su mando directo durante la mayor parte de su carrera militar. Habían tenido años para asociar el sonido de su voz con órdenes que debían cumplir bajo pena de duras consecuencias, y su orden tajante fue suficiente para sacar a muchos de ellos de su desconcierto. La primera descarga de ráfagas de fuego se estrelló contra las filas de la tribu Agua, completamente libre de las barreras de agua y hielo que normalmente se habrían levantado para detenerlas. En los primeros segundos, quedó claro que Tanya los tenía en jaque mate. Casi todo el ejército de la tribu Agua del Norte estaba atrapado en el patio abierto sin siquiera una hoja de papel detrás de la cual cubrirse, atrapados entre las fuerzas de la Nación del Fuego que los superaban en número 3-1. Si hubieran tenido la luna, podrían haber contraatacado. Podrían haber erigido nuevas barreras con el hielo bajo sus pies, reorganizarse y avanzar a través de la relativamente delgada línea de soldados que se interponía entre ellos y la seguridad de Agnakela, pero la luna ya no estaba con ellos. Sus maestros Agua no solo estaban completamente desarmados, sino que se habían mezclado al azar con sus guerreros armados después de su desordenada y desorganizada carga. Se acurrucaron con miedo e impotencia cuando la primera descarga de bolas de fuego incendió a sus amigos y camaradas. Su pánico atrapó a los no maestros en una masa aplastante de cuerpos que les impidió formar un muro de escudos decente. Cualquier orden que sus comandantes intentaran dar quedó ahogada bajo la creciente cacofonía de gritos de dolor y miedo. Mientras tanto, los soldados de la Nación del Fuego se dieron cuenta rápidamente de que se les había presentado una galería de tiro. Su enemigo estaba atrapado y aterrorizado. Se acobardaban ante el fuego como ratones y no podían hacer nada más que arrojarles una lanza en represalia. Bajo la luz de la luna roja, la sed de sangre comenzó a apoderarse de ellos. La locura febril que los había estado enconando desde el comienzo de la invasión se iluminó en sus ojos. Una niebla roja que hizo que sus manos se movieran instintivamente y sus bocas se estiraran en sonrisas macabras mientras lanzaban bola de fuego tras bola de fuego a las filas acobardadas de los patéticos maestros Agua. Durante el primer minuto, se lanzó tanto fuego hacia ambos lados del ejército de la tribu del Agua que, desde su vista arriba, Tanya casi podía ver dos paredes de fuego que aplastaban a la tribu del Agua sobre sí misma. ¿Cuánto tiempo les tomaría a sus tropas abrirse paso a fuego a través de todo el ejército de la tribu Agua? ¿Una hora? Tal vez 2, si lograban mantener cierta organización. Sus comandantes sin duda dirían que a estas alturas era solo una cuenta regresiva hacia la victoria, pero Tanya no estaba dispuesta a felicitarse todavía. No mientras todavía quedara una carta en la manga de la tribu Agua. Sus ojos exploraron la temblorosa masa de guerreros que había debajo, buscando una mota naranja en medio del mar de vestimentas azules y frunciendo aún más el ceño cuando no logró encontrarla. ¿Dónde estaba el avatar? Aunque era demasiado pacifista como para liderar la carga él mismo, esperaba que estuviera entre las filas de la tribu Agua cuando salieron a su encuentro. Incluso se había colgado en el cielo de esa manera como cebo para atraerlo. Sin embargo, no había señales de grandes ráfagas de viento que intentaran destruir su cerco. ¿Había sido lo suficientemente sabio como para quedarse atrás en reserva? Si era así, entonces probablemente estaba cazando a Zuko en ese mismo momento, tratando de cambiar el rumbo de la batalla a favor de la tribu Agua liberando a los espíritus del océano y la luna. Lamentablemente, no había nada más que pudiera hacer para ayudar a Zuko. El príncipe exiliado había cumplido su parte a la perfección hasta el momento. Todo lo que tenía que hacer ahora era llevarle los espíritus capturados antes de que el avatar lo atrapara. No era una tarea fácil, ni mucho menos, pero Zuko era tan terco como un buey cuando se trataba de recuperar su honor, y no había nadie más en la Nación del Fuego que estuviera más familiarizado con la forma de pensar del avatar. Si alguien podía hacerlo, ese era él. Ahora que lo pensaba, sería mejor que empezara a preparar el final de su plan. Ya no era como si la batalla que se desarrollaba allí abajo necesitara su supervisión. Con una sonrisa de satisfacción, Tanya voló hacia Agnakela, sin siquiera echar un vistazo a la masacre que se estaba produciendo bajo sus pies. Con una fuerte bocanada de aire, los ojos de Aang se abrieron de golpe. ¡Aang! Gritó Katara, corriendo hacia él con Yue y Sokka detrás de ella. ¿Estás bien? Estoy bien, respondió Aang, sacudiéndose de encima el rápido mareo que le produjo el reingreso a su cuerpo. No hay tiempo. Tenemos que apurarnos. El espíritu de la luna está en peligro, ¿oh, no? ¿En peligro? Bromeó Sokka con sarcasmo. Sí, ya lo habíamos adivinado.
La luna brillaba con una luz roja y sangrienta que no era natural. Incluso si hubiera estado ciego, Aang podría haber sentido la sensación de dolor y angustia que irradiaba. ¿Qué pasó? Susurró. Todo es culpa mía, sollozó Katara, inclinándose hacia Yue mientras la princesa de cabello plateado la abrazaba. Después de que cruzaste al mundo espiritual, Zuko apareció. Luché contra él, pero me confié demasiado y me venció. Yo, pensé que venía a llevarte, pero luego pasó junto a ti y se llevó, el pez koi, suspiró Aang. Así es, Katara sollozó, con una expresión de desconcierto. En cuanto lo hizo, la luna se puso roja y, de repente, mi agua control se detuvo. Aang, ¿qué está pasando? Esos peces no son peces normales, explicó Aang, poniéndose de pie rápidamente. Conocí a alguien en el mundo espiritual que me dijo que los espíritus del océano y de la luna tuvieron que renunciar a su inmortalidad para convertirse en parte de nuestro mundo, y que adoptaron la forma de esos dos koi. Pero necesitan existir en un estado constante de tira y afloja entre sí. Si Zuko ha separado a los dos peces, entonces el equilibrio entre ellos se ha roto. Lo que significa que ya no habrá más agua control, resumió Sokka. Pero lo que no entiendo es a Zuko. Ya antes estaba obsesionado con capturarte, pero ahora renuncia a su mejor oportunidad de capturarte a cambio de los espíritus del océano y la luna. ¿Cómo sabía siquiera de ellos? No creo que esté actuando solo esta vez. Creo que está siguiendo órdenes, respondió Aang. Y hay una persona que se beneficia de esto más que cualquier otra. Sin maestros agua, ¿quién va a detener la invasión? Katara jadeó cuando se dio cuenta. ¿Zuko está trabajando para Tanya? Sokka tarareó pensativamente. Si eso es cierto, entonces Zuko probablemente está tratando de llevar a los espíritus hacia ella. Suponiendo que esté en algún lugar cerca del campo de batalla, tendrá que escabullirse por la ciudad para llegar hasta ella. Todavía podríamos atraparlo y liberar a los espíritus antes de que llegue a la seguridad de la flota de la Nación del Fuego. Entonces eso es lo que haremos. Declaró Aang, haciendo sonar su silbato de bisonte. Appa apareció unos segundos después y la pandilla no perdió tiempo en subirse a su espalda. Jip jip. Tenemos espíritus que salvar. Zuko corría por las calles de Agnaquela, con el miedo acelerando sus pasos. Pero no importaba a dónde fuera, no había forma de escapar de la luz roja de la luna. Se reflejaba en los edificios blancos y relucientes, burlándose de él a cada paso. No se había dado cuenta de que sería así. Si Tanya lo describiera, los poderes de la maestra agua simplemente se habrían detenido, pero por lo demás todo lo demás debería haber estado bien. ¿Había sabido qué efecto tendrían sus acciones en la luna? No, no podía haberlo sabido. ¿Verdad? No. Concéntrate. Zuko se dio una bofetada mental. No había tiempo para pensar así. No podía distraerse mientras estaba tan cerca. Lo que fuera que le estuviera sucediendo a la luna era solo temporal. Tan pronto como el avatar se entregara y la tribu Agua del Norte se rindiera, podría reunir a sus peces cautivos y todo volvería a la normalidad. Tenía que recordar lo que era importante. Recuperar su honor. Corrió pasando por otra casa, intentando hacer lo posible por ignorar los lamentos aterrorizados de los niños que se refugiaban dentro. El sigilo ya no era necesario. Los soldados que habían quedado atrás para patrullar la ciudad estaban demasiado distraídos o eran demasiado lentos para atraparlo mientras corría. El único que podía detenerlo ahora era el avatar, por lo que Zuko mantenía la vista puesta en el cielo en caso de que apareciera ese torpe bisonte blanco. Y finalmente apareció, justo cuando Zuko llegó a las puertas interiores. Todavía estaba lo suficientemente lejos como para que no pudiera distinguir quién exactamente estaba sobre su lomo, pero su instinto le dijo que el avatar debía estar allí. El bisonte del cielo rugió cuando lo detuvo, y Zuko puso toda su energía en una última carrera a través del patio abierto hacia el campo de batalla. Sabía lo rápida que podía ser esa bestia en un apuro. Los gritos y el silbido del fuego se hicieron tan fuertes que ahogaron el sonido de su propia respiración agitada mientras Zuko avanzaba hacia el campo de batalla. Allí, esperándolo, había un tono familiar de cabello rubio. Estaba tan cerca ahora. Solo un poco más lejos. Un gemido bestial estalló detrás de él, y Zuko miró hacia atrás para ver que el bisonte del cielo estaba casi sobre él. En su espalda, envuelto en la tradicional vestimenta naranja de su pueblo, estaba el avatar, mirándolo directamente con feroz determinación. Zuko. Detente. Zuko no se detuvo. En cambio, se obligó a correr más fuerte. Maldita sea, estaba tan cerca y, sin embargo, demasiado lejos.
No lo lograría. Un chorro de luz naranja explotó frente a él, casi alcanzando la cabeza de Zuko y quemándole el pelo. Tan ya había abierto fuego. Con un gruñido de pánico, el bisonte del cielo se desvió para evitar ser alcanzado por la explosión, lo que le permitió a Zuko hacer la carrera final hacia el punto de encuentro. Dicho punto de encuentro era un tramo de hielo sin nada destacable a unos 4 metros de la línea de maestros fuego que habían surgido detrás de los maestros agua después de su ataque, bloqueando su escape de regreso a Agna. Que los 6 maestros fuego habían sido apartados de la matanza para formar una amplia línea, y 2 de los tanques de metal que habían quedado enterrados bajo la nieve durante el asalto inicial habían sido derretidos y separados de sus vagones para ser trasladados al final de cada punto. De pie en el medio y ligeramente delante de la formación estaba Tanya, luciendo tan tranquila e imperturbable como siempre a pesar del caos que tenía lugar detrás de ella. ¿Los tienes a ambos?, preguntó Tanya mientras Zuko se detenía frente a ella. Zuko asintió, jadeando demasiado para formar palabras coherentes, pero sostuvo en alto las 2 bolsas que se retorcían. La amplia sonrisa lobuna que nunca dejaba de infundir miedo en el corazón de Zuko se extendió por los labios de Tanya. Otro grito bestial sonó detrás de él, y Zuko se giró para ver al bisonte del cielo acercándose para aterrizar unos metros detrás de él. Los soldados se pusieron en posición de fuego control, preparándose para dispararle, pero se detuvieron cuando Tanya levantó una mano en un gesto de vacilación. Zuko se giró y conjuró una bola de fuego en su mano, sosteniéndola en advertencia justo un poco debajo de las bolsas que contenían los espíritus capturados mientras el avatar y sus compañeros desmontaban. «¡Detén esto!», gritó el avatar desesperadamente, levantando su bastón en posición de combate. «No entiendes lo que estás haciendo. Estás poniendo en peligro el equilibrio del mundo entero». «¿Lo soy? Dios mío, qué descuidada soy», respondió Tanya con sarcasmo, mirándolo imperturbable. «Bueno, es bueno que estés aquí, ¿no? Después de todo, proteger el equilibrio del mundo es tu deber. Estoy segura de que harás lo que sea necesario para asegurar que los espíritus del océano y la luna no sufran ningún daño, ¿verdad?». Sintiendo su señal, Zuko levantó la bola de fuego que sostenía un poco más alto, dejando que las llamas lamieran la parte inferior de las bolsas en señal de advertencia. «La verdad es que preferiría no lastimar a los espíritus innecesariamente», continuó Tanya alegremente. «Pero si haces algún movimiento agresivo, me temo que me veré obligada a hacerlo. Después de todo, hay 2. Puedo permitirme ejecutar uno para demostrar que hablo en serio si me pones a prueba». Su tono adquirió un tono duro mientras sus ojos se endurecían. «Baja tu arma, avatar. Es una orden». El avatar apretó los dientes, luchando por decidir qué hacer, y los soldados de la Nación del Fuego se tensaron cuando sus manos apretaron con más fuerza su bastón. Entonces, como si la lucha se hubiera desbordado de repente de él, el avatar bajó su bastón, su cuerpo se desplomó y se volvió apático mientras aceptaba su derrota. «Yo, me rindo», susurró, su tono quebrado saliendo como un eco sin vida en la voz de alguien tan joven. «Aang, no», gritó Katara, pero su súplica fue ignorada. Su hermano la retuvo, mientras la chica de cabello plateado observaba en silencio con los ojos llenos de lágrimas. «Yo, me rindo», susurró, su tono quebrado saliendo como un eco sin vida en la voz de alguien tan joven. «Aang, no», gritó Katara, pero su súplica fue ignorada. Su hermano la retuvo, mientras la chica de cabello plateado observaba en silencio con los ojos llenos de lágrimas. Tanya sonrió con sorna y sus ojos brillaron peligrosamente. «Una decisión inteligente». Hizo un gesto con la mano y 2 de los soldados que la flanqueaban corrieron hacia los tanques. De cada uno desenrollaron un rollo de cadenas pesadas. Cadenas de ancla de repuesto tomadas de algún lugar de la flota, que habían sido fijadas a los ganchos en la parte trasera de los tanques. Se acercaron al avatar y le colocaron esposas de metal innecesariamente gruesas en cada uno de sus brazos. Casi parecía ridículo que se usara tanto metal pesado para sujetar a un chico tan flaco, si uno podía olvidar que dicho chico había hundido acorazados enteros sin ayuda de nadie en el pasado. Los tanques se dieron vuelta ligeramente, separando los brazos del avatar lo suficiente como para limitar la mayoría de sus movimientos de control. Tanya dio unos pasos hacia adelante hasta que estuvo al lado de Zuko, con un leve dejo de diversión en su tono. «¿Sabes? Esto me recuerda a la primera vez que tuvimos una oportunidad de hablar. Sin embargo, dudo que el espíritu azul venga a salvarte de nuevo». Por un breve instante, tan rápido que cualquier otra persona lo hubiera descartado como un truco de la luz, los ojos de Aang parpadearon para encontrarse con los de Zuko.
El príncipe desterrado sintió que la incómoda emoción que había estado asentada en su estómago desde que la luna se volvió roja comenzaba a agitarse dentro de él. ¿Pero por qué? ¿No debería estar feliz? Finalmente había atrapado al avatar, y de una manera de la que no podía escapar esta vez. Finalmente lo había recuperado todo. Su nación, su derecho de nacimiento, su honor. Una voz traidora que sonaba sospechosamente como la del tío susurró en el fondo de su cabeza. ¿Dónde está el honor en esto? ¿En todo lo que la Nación del Fuego ha hecho hoy? ¿Sabes, Avatar, me recuerdas a alguien?, dijo Tanya con nostalgia, luciendo extrañamente pacífica por un momento, antes de que su expresión se curvara en un gruñido frío. La única mujer a la que puedo decir con sinceridad que he odiado de verdad, en un nivel profundo y personal. La fanática más moralista, hipócrita y psicópata que he tenido la desgracia de conocer. Empezó a caminar de un lado a otro, como si se perdiera un poco en los recuerdos. Ella era una elegida como tú. Elegida por un autoproclamado poder superior con el único propósito de ser una espina en mi costado. Ah, y no era exactamente eso. Esa perra testaruda no quería morir sin importar cuánto le tirara encima. Sabes que una vez le tiré un edificio entero encima y ella simplemente se encogió de hombros como si fuera un castillo de almohadas. Era como si el universo mismo la envolviera como una armadura, manteniéndola a salvo donde literalmente cualquier otra persona habría tenido la cortesía común de simplemente morir de una vez. Tanya se detuvo de repente a mitad de su discurso y respiró profundamente para recomponerse. Zuko la observó con los ojos muy abiertos, ligeramente aturdido por lo que acababa de presenciar. Nunca había visto a Tanya perder la compostura de esa manera, lo que lo hacía aún más desconcertante por el hecho de que no tenía ni la menor idea de a quién se refería. ¿Era alguien con quien se había topado durante sus incursiones en el Reino Tierra? Pero sabes, continuó Tanya, a pesar de todos los poderes cósmicos de mierda que le habían otorgado, al fin y al cabo seguía siendo solo una humana. Igual de propensa a cometer errores estúpidos que el resto de nosotros. Ella bajó la guardia, mostró su debilidad y la destruí por eso. Se giró para mirar a Aang, todos los rastros de emoción guardados detrás de una máscara de fría confianza una vez más. Y ahora es tu turno. Esta es la situación, Avatar. En este momento, la tribu Agua está impotente, desorganizada y atrapada entre mis fuerzas. Mientras hablamos, cada vez caen más y más de ellos a cada segundo. Podría ordenar a mis hombres que cesaran el fuego ahora mismo. Está claro como el día que la Nación del Fuego ha ganado esta noche. Pero, ¿sabes qué? Tanya se arrodilló para quedar a la altura de los ojos del avatar y lo miró directamente a los ojos grises. No lo haré. Zuko se movió nerviosamente mientras la incómoda sensación en su estómago lo revolvía de manera repugnante. Esto no había sido parte del plan. Ahora que el avatar estaba bajo custodia, lo único que se suponía que debía hacer era transferirlo a su nave más segura y poner fin a la batalla. ¿Qué estaba haciendo? Ya no pueden defenderse. No hay necesidad de esto. Gritó Aang frenéticamente, mientras su grupo de amigos repetía sus pensamientos con sus propios gritos de horror. Tanya los ignoró. La matanza se detendrá en el momento en que cumplan con mi próxima orden. Cuanto más tarden, más morirán, replicó con dureza. Si quieren que esta invasión termine, hay una última cosa que deben hacer, y sus ojos se entrecerraron y un destello de algo oscuro y verdaderamente amenazante pasó por su rostro impasible tan rápidamente que nadie pudo discernir qué era. Entra en el estado avatar. Aang no lo entendía. El estado avatar. ¿Estaba loca? Cada vez que había entrado en ese estado había perdido todo el control de sí mismo y había causado una destrucción a gran escala. Casi había lastimado a Sokka y Katara cuando encontró el esqueleto del monje Gyatso. ¿Por qué querría que él aprovechara ese poder cuando prácticamente ya había ganado la batalla? Pero no puedo controlarlo. Respondió apresuradamente, muy lejos de que cada segundo que desperdiciara significara otra vida perdida para la tribu Agua. Ni siquiera puedo encenderlo a voluntad. A Tanya no parecía interesarle sus excusas. Hasta ahora has entrado en el estado avatar en momentos de intensa emoción, cuando la presión se vuelve demasiado para que puedas manejarla. ¿Quieres decirme que el exterminio sistemático de los guerreros de la tribu Agua no es lo suficientemente emotivo para ti? Sus ojos se dirigieron hacia donde estaban Katara, Sokka y Yue. ¿Quizás necesitas un incentivo más personal entonces? No. No los toques. Gritó Aang, la histeria comenzaba a apoderarse de él.
Y mientras lo hacía, también comenzó a aparecer el incómodo cosquilleo en la parte posterior de su cráneo, como había sucedido antes, cuando estaba a punto de entrar en el estado avatar. Un destello de poder debió haber brillado en sus ojos, porque de repente Tanya se volvió hacia él con la agresión de un depredador hambriento. Sí. Eso es. No luches contra ese sentimiento, Avatar. Date cuenta de lo impotente que eres, de lo cerca que estás de perder a las personas que más te importan, y deja que esa sensación te invada. Deja salir al verdadero Avatar. Aang podía sentir que el poder brotaba y comenzaba a correr por su columna vertebral como fuego líquido. Su visión comenzaba a volverse borrosa a medida que pesadillas despiertas, visiones de los restos de los nómadas del aire masacrados, pasaban por sus ojos. Estaba sucediendo de nuevo. La Nación del Fuego exterminaría a la gente del Polo Norte porque una vez más él no había estado allí para ellos. Había fallado en su deber como avatar. Los instintos que le gritaban que no escuchara a Tanya se volvieron distantes y silenciados a medida que la luz comenzaba a colarse por las esquinas de sus ojos. ¿Por qué no ceder? Era mejor un avatar desenfrenado que uno fallido. Simplemente dejaba que el poder saliera, un rugido de fuego, más caliente y pesado que cualquier cosa que hubiera sentido antes, se interpuso entre él y Tanya como un muro, haciendo que ambos se estremecieran de miedo. La sorpresa hizo que Aang volviera a la realidad, despejando su cabeza del poder que se arrastraba insidiosamente desde su interior. Parecía que Tanya también había sido tomada completamente por sorpresa, si la mirada de absoluta sorpresa en su rostro era una indicación. ¿Qué? ¿Quién y? La cabeza de Tanya giró bruscamente en la dirección de donde provenían las llamas y sus ojos se abrieron con asombro. De pie allí, en una postura de control de fuego que nunca había visto antes, con una capa negra ondeando alrededor de una armadura roja, estaba un anciano familiar con una mirada desconocida de tal determinación que casi parecía brillar a la luz del fuego que había conjurado. Tanya pareció quedarse estupefacta por medio segundo, antes de que su expresión se transformara en una mirada de odio. Tanya odiaba cuando aparecía una variable inesperada. Era imposible controlar por completo todos los aspectos del campo de batalla. Uno podía pasar una década redactando planes de contingencia y, aún así, verse sorprendido por algo tan simple como un brote de resfriado común. Su tiempo en la escuela de oficiales le había enseñado la importancia de poder adaptar su plan cuando ocurría algo inesperado, y Tanya se enorgullecía de ser bastante buena en eso, pero eso no significaba que tuviera que gustarle. Hiro era una de esas variables, y una que le desagradaba especialmente. El anciano gordo había tenido el mejor comienzo imaginable en la vida en este mundo. Había nacido como príncipe y heredero de la Nación del Fuego. Había llegado a la cima del lujo sin tener que mover un dedo. ¿Pero qué había hecho con sus oportunidades? Primero había matado al último de los dragones, condenando a una especie única y probablemente majestuosa a la extinción, solo por el mero hecho de alardear. Luego había puesto sitio a Ba Sing Se, pero se dio por vencido en vísperas de la victoria cuando su hijo murió en batalla. ¿Cómo creía que sus soldados lo habían visto así? Miles de soldados habían dado la vida durante ese asedio, pero todo su sacrificio se desperdició en el último momento, tan pronto como se derramó sangre real. Y, para colmo, después de regresar a casa y tener su momento para llorar, Hiro nunca había aceptado otro trabajo. Se había convertido en un gorrón bebedor de té que se aprovechaba de los ingresos del Palacio Real, en lugar de usar su posición como hermano del nuevo Señor del Fuego para ayudar con sus deberes políticos. En resumen, era un elitista orgulloso y perezoso, y en lo que respecta a Tanya, la Nación del Fuego tuvo mucha suerte de que el Señor del Fuego Azulón hubiera entrado en razón en el último minuto y hubiera nombrado a Ozai heredero al trono. Para ella había sido obvio desde el principio que Hiro había sido una mala influencia para Zuko. Sin duda, él pensó que si lograba abrirse camino hasta el corazón de su sobrino, estaría en condiciones de influir en él si Ozai revocaba el destierro de Zuko y lo nombraba heredero al trono. Por eso había insistido en deshacerse del viejo idiota en el Reino Tierra. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos, de alguna manera él logró colarse en su flota, y no hacía falta ser un genio para descubrir quién debía haberlo ayudado. Zuko. Siseó Tanya, volviéndose hacia el príncipe de las cicatrices. ¿Qué está haciendo aquí? Teníamos un trato. Fui explícitamente clara en que Hiro debía quedarse. Un trato que nunca tuviste intención de honrar, respondió Hiro, dando unos pasos hacia adelante para que él, Tanya y el avatar formaran un triángulo perfecto alrededor de Zuko. Tanya se burló. ¿Me estás llamando mentirosa? Espero que tengas alguna evidencia que respalde esa acusación.
Soy yo quien tiene el control de esta situación, así que ¿qué razón tendría para mentir? Por la misma razón por la que asesinaste al almirante Zhao y le inculpaste al avatar por ello, respondió Hiro con calma. Porque tienes miedo. ¿Qué? ¿Miedo? ¿De ella? ¿De una niña calva que podía conjurar una ligera brisa? Absurdo. Absolutamente absurdo. Era una veterana de una guerra mundial. Se había enfrentado sin miedo a las descargas de cañonazos. Se había enfrentado a maníacos en los cielos sobre ciudades en llamas. No había tenido miedo de nadie desde la chica que derribaba fortalezas de un solo tiro. Desde la chica que se levantaba ilesa de los escombros una y otra vez como un maldito zombi. Desde la chica que el ser décimo convirtió en un arma viviente con el único propósito de cazarla. Espera, ¿eres tú quien asesinó a Zhao? Intervino el avatar, con el horror y la confusión en su rostro. ¿Pero por qué? Él estaba de tu lado. Tanya lo ignoró. Hiro estaba jugando con su mente, pero la verdad era que no tenía poder en ese caso. Solo había una persona a la que debía convencer. Zuko, no me digas que te crees ninguna de estas tonterías, empezó a decir, volviendo a fijar la mirada en el príncipe desterrado. Este parecía inseguro, pero su control sobre los espíritus no había flaqueado. Mientras mantuviera a Zuko de su lado, tendría a los rehenes, y eso significaba que ella ganaría. Te dije que te ayudaría a capturar al avatar, y aquí está, encadenado frente a nosotros. ¿Cómo es que no he cumplido mi palabra al pie de la letra? Su lógica era impecable. ¿Cómo podía Zuko dudar de ella cuando la evidencia estaba frente a él? Es cierto, y Zuko, maldita sea su indecisión, parecía bastante convencido, pero aún así miró a Hiro para refutarla. Maldita sea. El viejo bastardo había hecho un buen trabajo al entrenar a su sobrino para que recurra a él en busca de consejo. Porque esto es más que una trampa, respondió Hiro con gravedad. Las líneas de su rostro se endurecieron y frunció el ceño. Tanya no tiene intención de capturar al avatar. Planea ejecutarlo. Zuko no lo podía creer. Debe haber habido un error. Claro, Tanya podía ser muy intensa de veces, pero incluso ella se atrevería a matar a sangre fría a un niño de 10 años capturado, fuera avatar o no. Pero una vez más, apuñaló a Zhao por la espalda. No podía pensar así. Las órdenes de su padre eran capturar al avatar, para que pudiera estar encarcelado de forma segura hasta que la guerra terminara y el dominio de la Nación del Fuego sobre el mundo estuviera asegurado. Si lo mataban, se reencarnaría en algún lugar de las tribus del agua y se convertiría nuevamente en una amenaza. Tanya siempre había seguido órdenes y actuado de manera lógica. Ejecutar al avatar era exactamente el tipo de miopía que odiaba. Ejecutar. Tartamudeó el avatar, atrayendo la mirada de Zuko hacia el joven nómada. Parecía genuinamente aterrorizado. Su rostro redondo y juvenil estaba petrificado por un miedo que ningún niño de 10 años debería experimentar. Para su propia sorpresa, Zuko sintió lástima por él. Era solo un niño, obligado a desempeñar un papel que nunca había elegido. ¿Cómo podría haber honor en matarlo? Me imagino que fueron los sabios del fuego quienes te dijeron el secreto, continuó el tío, con los ojos fijos en Tanya. Aunque ahora se han desviado de su camino, una vez se les confió la tarea de encontrar, proteger y entrenar a los avatares nacidos en la Nación del Fuego. Tales organizaciones han existido en todas las naciones a lo largo de la historia, porque cuando un avatar es joven lucha por controlar su estado avatar. ¿Y si el avatar muere en ese estado? Y sacudió la cabeza con tristeza. Se cree que nunca volverá a reencarnarse. El ciclo del avatar dejará de existir. ¿Qué? ¿El avatar podría morir de forma permanente? ¿Y Tanya planeaba hacer precisamente eso? Zuko miró a Tanya, esperando que ella señalara los agujeros en la teoría del tío con su habitual tono objetivo. Le preocupaba que ella no moviera un músculo. «¿Tanya?», susurró. De repente, Tanya comenzó a reír. No, risa no era la palabra adecuada para describirlo. La risa era un sonido alegre y feliz que elevaba el ánimo de quienes lo escuchaban. Esto hizo lo contrario. Cada nota de la carcajada de Tanya resonaba de manera discordante contra sus nervios como una arpa desafinada. Era casi doloroso y tenía un tono maníaco que arrojaba una nube de terror por toda la zona. Y con la risa vino la sonrisa. Esa horrible sonrisa depredadora que nunca dejaba de hacerle sentir como un conejo atrapado ante un lobo. Bien. Supongo que ya no tiene mucho sentido fingir. Tanya no parecía frustrada por haber sido atrapada. De hecho, todo lo contrario. Tal vez fuera solo la risa que impregnaba su tono, pero sonaba casi complácida por ello. Tiene razón. Maté a Zhao.
Y después de esta noche, seré yo quien haya matado al avatar para siempre. Tanya y Zuko no encontraba las palabras adecuadas. ¿De verdad lo decía en serio? A pesar de todas sus rarezas, nunca había creído que Tanya fuera capaz de una violencia tan despiadada. ¿No lo entiendes, Zuko? Espetó Tanya, y su expresión cambió a un rictus de furia en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sabes cuál es tu problema? Te falta determinación. Esa es la verdadera razón por la que fracasas una y otra vez en capturar al avatar. Lo único que te importa es tu maldito sentido del honor. Pero estamos en guerra, Zuko, y a veces las necesidades de nuestra nación requieren que nos manchemos las manos con males menores para servir al bien de una causa mayor que nosotros mismos. Mientras exista un avatar, siempre habrá un símbolo detrás del cual se unirán aquellos que se resisten a la nación del fuego. Se estiró hasta alcanzar su máxima altura. Ser un señor del fuego significa priorizar el bien de la nación por encima de todo, incluso tu propio sentido personal del bien y del mal. Mantener el orden requiere males necesarios. Debes estar preparado para tomar decisiones difíciles por el bien común, ya sea deshacerse de comandantes incompetentes, asesinar a un niño políticamente peligroso o sacrificar una compañía de nuevos reclutas para asegurar una victoria más amplia. Zuko sintió que su propia llama de ira se encendía. No. Estás equivocado. Declaró con firmeza. El fuego le aportaba fuerza y determinación, y con ello una claridad mental que disfrutaba. Esta no es la manera correcta de enfrentar los problemas de nuestra nación. Puede parecer la solución fácil a corto plazo, pero si construimos un nuevo mundo utilizando el deshonor, entonces lo que creemos quedará manchado por él para siempre. Todo lo que tendremos será un mundo lleno de traidores y asesinos. Tanya lo miró con ojos extrañamente suplicantes. Eres un idealista, Zuko, puedo respetarlo, pero eres demasiado joven para entender cuándo dejar de lado tu honor para hacer lo que se debe hacer. Hizo un gesto salvaje hacia el avatar. Tómalo de alguien que ya ha tenido experiencia en luchar contra los elegidos. Si lo encierras en la roca hirviente y tiras la llave, algún idiota descabellado con un plan atrevido y una milagrosa racha de suerte de alguna manera lo liberará. Atraparlo en una jaula donde no pueda acceder a los elementos, descubrirá una nueva forma oculta de controlar algo que nunca podrías haber predicho. Supongamos que murió por una caída de la que nadie más podría haber sobrevivido, y puedes apostar tu trasero a que de alguna manera lo logrará. Dale la más mínima oportunidad y el universo mismo se desvivirá para que triunfe contra todo pronóstico, porque los espíritus que lo hayan elegido para ser su agente moverán los hilos del propio destino para proteger su inversión. Volvió a mirar al avatar con un brillo de locura en los ojos. La única forma de que se queden ahí para siempre es si lo haces tú mismo, en persona, sin dejar absolutamente ninguna posibilidad de que sobrevivan. Recuerda mis palabras, Zuko, esta puede ser la única oportunidad que tendrá la nación del fuego de librarse del avatar para siempre. No dejes que Iroh te convenza de lo contrario. De todas formas, te dejaré llevarte el mérito. Regresarás a casa como el héroe que no solo derrotó al avatar, sino que se aseguró de que nunca más volviera a amenazar a la nación del fuego. Ninguna victoria merece que se sacrifique la moralidad por ella, intervino el tío. Mantén la calma un minuto más y todo lo que te pertenece te será devuelto. Replicó Tanya. Tu sentido del honor es una de tus mayores virtudes, príncipe Zuko, respondió el tío. Confía en tu corazón. Las opciones se le presentaban como dos grandes puertas. Una lo tentaba con dulces susurros de que recuperaría todo lo que había perdido, la otra le prometía que podría quedarse con lo último que le quedaba. Su corazón. Oh, pero qué atractivos eran esos dulces susurros. Después de toda su lucha y su agotador trabajo, ¿no se había ganado su recompensa? Estaba a solo un paso de conseguirlo. He pasado años persiguiendo al avatar. Años de búsqueda, de lucha para sobrevivir, comenzó lentamente. Los ojos de Tanya se abrieron de par en par en señal de victoria, mientras que los del avatar cayeron derrotados. Solo el tío siguió observando impasible, escuchando sin juzgarlo mientras terminaba de tomar su decisión. Zuko miró hacia la luna herida y llorosa y levantó las bolsas que contenían a los espíritus cautivos. Y puedo seguir intentándolo un poco más. El pánico se apoderó del rostro de Tanya cuando se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y saltó hacia adelante, pero ya era demasiado tarde. Zuko arrojó las bolsas. Volaron en un arco sin gracia y aterrizaron con un chapoteo en el canal más cercano. Tanya intentó perseguirlo, pero otro muro de fuego se levantó para bloquear su camino cuando el tío intervino.
Cuando el agua envolvió por completo las bolsas, los cordones se aflojaron, lo que permitió que los espíritus cautivos que estaban dentro de ellas pudieran liberarse. Los koi blancos y negros giraron uno alrededor del otro en feliz reencuentro, antes de girar al unísono y nadar hacia las profundidades del océano. En lo alto del cielo, la luna comenzó a emitir tenues luces plateadas que se extendieron rápidamente por la superficie enrojecida, curando el tono sangriento, hasta que unos segundos después la luna volvió a su brillo plateado anterior. Y de repente, todos los maestros agua sintieron que sus poderes regresaban a ellos.